Hola, soy Yugli Rivas, Psico-Coach Kid. Comienzas un negocio, quieres invertir ese dinero que tanto te ha costado ahorrar y te sientas con los mejores. Buscas expertos, analizas, calculadora, papel y lápiz a mano, eso no puede faltar. Porque en lo económico y en lo profesional tendemos a planificar antes de que llegue la ruina para bien invertir ese dinero y con un propósito tener un camino trazado. Pero si el proyecto más importante de tu vida es tu familia y tus hijos, ¿por qué en lo personal y en lo familiar no tendemos a hacerlo? Vivimos un matrimonio y criamos hijos sin una planificación previa, sin probablemente acuerdos entre lo que queremos conseguir, sin ir en una línea recta. Y déjame decirte que muchos de los problemas de comportamientos que niños presentan hoy en día tiene que ver mucho con padres y madres que no se ponen de acuerdo. Hoy aprenderemos la importancia de unificar criterios, pero sobre todo cómo trabajar con papel y lápiz a mano en el proyecto más importante de tu vida, que son tus hijos y tu familia. Les invito a seguirme en todas mis plataformas y redes sociales como Psico-Coach Kid, donde encontrarán contenido de interés para toda la familia, pero sobre todo para padres, que busque edificar y aumentar tus niveles de conciencia, pero sobre todo con mucha ciencia. Y cuando menciono con mucha ciencia, tiene que ver con que todo lo que vamos a conversar en este video se enfoca desde lo que se ha estudiado un niño necesita para términos de comportamientos, manejo de emociones y tener vínculos con los padres. Cuando a ti te digan del colegio, Enrique, utilizando esto como ejemplo, no tiene que ver nada con ningún Enrique, es un niño súper exitoso, inteligente, divertido y se porta súper bien, pero tú te cuestionas qué está pasando con Enrique en casa, que es lo contrario, y en el colegio hace todo lo que aquí en casa no hace, es sumamente importante entender qué es lo que está haciendo el ambiente de casa y de dónde están utilizando los recursos de conducta papá y mamá que en un ambiente están influenciando que el niño no siga límites, no respete normas o se comporte como se comporte, porque en el colegio es el niño ideal. El primer criterio para diagnosticar un trastorno de comportamiento es entender que estas conductas llamadas disruptivas, problemas para seguir límites o normas, deben estar presentes en casa y en el colegio. Cuando un niño te dicen en el colegio no respeta, reta, no sigue instrucciones y también pasa en casa, papá y mamá probablemente no son culpables de lo que viene pasando. De hecho, papá y mamá no son culpables de nada, pero sí son responsables de todo, porque cuando entienden el origen de estas conductas, las pueden modificar. Tú no puedes cambiar nada que previamente no hayas hecho consciente. Entonces, si este no es el caso, porque mi hijo en el colegio funciona de maravilla, pero el problema se presenta en casa, es importante revisar entonces 3 cosas. Aquí va la primera. Son del estilo de padres donde uno es el bueno y el otro es el malo, porque esto aplica mucho cuando hay una mamá que se queda en casa, que es la que se encarga de los límites, de la estructura, pero probablemente un papá que haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, asocia, si trabajo mucho y no lo veo, cuando lo veo también lo voy a castigar. Entonces, esta dinámica de roles de bueno y el malo genera que el niño se confunda, porque si un límite no es claro y un límite se cambia o una norma es modificable al ánimo de papá o de mamá o del cuidador que yo tenga a cargo, no es el niño. Son ustedes como padres los responsables de confundir a ese niño y de no entender lo que es una norma y mucho menos de respetar un límite. ¿Por qué? Porque el segundo punto importante a considerar es que cuando existe esta dinámica del bueno y el malo, cuando el malo me pone un límite, llámese la figura de autoridad que se han encargado de proyectar, muchos niños con un temperamento fuerte, entonces se la montan, porque si tú eres el que me mandas a bañar o me obligas a hacer la tarea, empiezo a tener conductas más disruptivas contigo porque te veo como la piedra en el zapato. Entonces es un punto importante. La permisividad de uno de los papás con ese niño y cargar a ese papá que se ve como que, bueno, si el malo soy yo, a mí me toca ser el autoritario porque si no esto se vuelve una fiesta de locos en la casa. ¿Qué es lo que está pasando allí? Ese niño va a tener un problema de vinculación con esa figura de autoridad porque cuando uno es muy bueno y para el niño y el otro es percibido como muy malo, va a haber entonces un problema de vinculación con el que ese niño representa o entiende como su figura de autoridad. Y lo tercero, el trabajo de los padres es eternamente, desde que el niño es muy pequeño, trabajar por ser imprescindibles para la vida de ese niño. Repito la palabra, prescindibles.
que ese niño pueda funcionar sin mí, que pueda tener hábitos y rutinas que no aplique cuando yo estoy cerca de él, porque muchas veces tendemos a controlar y a pensar que si mi niño para todo necesita de mí, incluso para comportarse adecuadamente, tenemos una mejor relación. Y así no funciona. El trabajo de los padres es preparar a ese niño en la vida para funcionar con tu ausencia, darle las herramientas que necesita para ser una persona adaptada, y por tal motivo eso se logra con mucha comunicación, con mucha coherencia, porque muchas veces cuando analizo en años de práctica profesional, cuando se sienta un papá y una mamá delante de mí, empiezo a identificar que muchos de los problemas de comunicación que esos padres tienen vienen desde la pareja. Una pareja que no se comunica, que se cuestiona y que no llega a acuerdos, va a ser un papá y una mamá que tampoco van a lograr hacerlo, y peor, porque tienen a cargo la vida y la formación de un niño. Entonces es sumamente importante considerar que el hecho de que tú tengas un esposo de una nacionalidad o que venga con una historia diferente a la tuya, que no es que lo hace mejor o peor. Cuando nos casamos, el matrimonio es la unión de dos mundos diferentes. Ninguno es mejor que otro, son solo eso, diferentes. Y cuando empezamos a entender que en esas diferencias vamos a buscar sentarnos es a compartir y a conversar sobre lo que queremos aplicar para este proyecto en común que se llama Hijo y Familia, más que a cuestionar si tu crianza es la correcta o la tuya no lo es, vamos a poder entonces sentarnos a solucionar el conflicto más que centrarnos en el problema. Se nos va la vida y nos desgastamos buscando de quién es la culpa y no cómo vamos a traer o a trabajar la solución. Nadie cría bien y nadie cría mal, solo son formas, pero existen formas que pueden influenciar y beneficiar de forma positiva la vida del niño o no. Existen varios estilos parentales: padres permisivos, padres autoritarios y padres probablemente democráticos. A pesar de que es importante entender que cada persona tiene su forma y que yo no puedo interferir en esa forma, sentarse a conversar y a negociar si esa forma tan permisiva o esa forma tan autoritaria está generando dificultades de interrelación con el niño o incluso problemas en su conducta, pues es hora de sentarse con papel y lápiz a mano. ¿Y qué debe involucrar esta lista de acuerdos que vamos a tener en pareja? Sentarse a negociar las normas de casa, porque probablemente lo que es importante para ti no lo es para mí, pero ¿cómo vamos a buscar que un niño tenga coherencia en lo que se espera de él si papá y mamá, que son las figuras de autoridad, no se han sentado a delimitar acuerdos que se denominan normas, entendiendo como las normas que se espera que yo haga? Los límites son líneas divisorias que todo ser humano necesita, y muy contradictoriamente el exceso de amor puede hacer mucho daño. La ciencia evidencia que niños sin límites en casa, con crianzas muy permisivas, tienen contradictoriamente mucha más baja autoestima que niños que han tenido figuras de autoridad estructuradas en su vida. Todo niño necesita esos límites para formarse sanamente. Por tal motivo, acordemos las normas. ¿Qué esperamos que ese niño haga en casa? ¿Cuáles van a ser los límites? Pero eso sí, si pautamos esos límites, tú no me puedes o no me debes contradecir delante del niño, porque ahora yo pregunto, si ustedes no se ponen de acuerdo y delante de mí discuten por lo que se espera que yo haga, ¿cómo yo voy a tener respeto y confianza en ustedes si los adultos de la casa no se ponen de acuerdo? Entonces evita por todos los medios contradecirte delante del niño, y si hay algo que no te parece, es válido que se converse y se cuestione, pero en la intimidad de su habitación, donde el niño no lo perciba. Sencillamente el ajustar, lo importante que es colocar normas, establecer límites, pero negociados por mutuo acuerdo para poder trabajar un equipo que hace gol en la misma arquería, porque tú y mamá son un equipo que hace gol en la misma arquería, es el principio del orden para mejorar temas conductuales en casa. Así que espero que este contenido les haya sido útil, definitivamente que lo puedan aplicar en casa, porque si tu hijo en el colegio se comporta de maravilla, pero el problema está en la casa, es importante que revises entonces qué está pasando en esa casita, porque no has fracasado como padre. Ojo, lo que ha fracasado es la estrategia que tú y mamá están utilizando para la formación de ese niño, y cuando esa estrategia se modifica, van a empezar a pasar cosas maravillosas en términos de comportamiento. Los invito a seguirme en todas mis plataformas y redes sociales para que disfruten de contenido de interés para padres y que pueda edificar en vidas.